este tiempo, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios porque el poder estar reunidos en este lugar, ¿verdad? Ha sido porque ciertamente ya Dios nos ha dado la libertad de congregarnos. Dios nos ha hecho libres, ¿verdad? A través de su Hijo, a través de creer que Jesús es el Cristo, es donde ahí encontramos todo, ¿verdad? Para nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios. Primeramente vamos a orar para poder comenzar este tiempo. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor. Gracias por habernos dado el Evangelio. Gracias, Señor, porque hoy estamos reunidos nuevamente, Señor, estamos en este lugar, Señor, para confirmar una vez más que Jesús es el Cristo. Tú eres el verdadero Rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Tú eres el Mesías prometido desde Génesis 3:15, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos das la libertad de podernos congregar, de podernos reunir. Estamos aquí, Señor, escuchando tu mensaje, escuchando el Evangelio, escuchando la buena noticia, Padre, porque es aquí, Señor, donde ciertamente nos habla, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú nos lleves a creer. Te pedimos, Padre, que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, Señor. Que hoy, Señor, podamos estar en este lugar unidos, pero que tengamos, Señor, que estemos con toda convicción, Señor, que estemos en este lugar, Padre, anhelando, Señor, que tú nos lleves a creer, porque no hay de otra manera en que el hombre pueda creer, Padre, si no eres tú el que nos llevas a creer a través de tu Santo Espíritu. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos reunidos, por los que aún no han llegado, Señor, por los que faltan por añadirse, Padre. Gracias, Señor. Permítenos, Padre, poder darnos cuenta, Señor, de la necesidad que tenemos del Evangelio, Señor. Gracias porque ciertamente aún el hombre no entiende, Señor, cuál es su problema. El hombre aún no entiende, Señor, que ciertamente el pecado no lo dejó tocado, Señor, sino que el pecado mató al hombre. Pero Padre, en tu infinita gracia y misericordia, Señor, nos diste tu Evangelio, nos enviaste al Mesías, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy, Padre, porque ciertamente, Señor, es un privilegio poder estar aquí, poder escuchar tu voz, Señor. Permítenos escucharte de una manera correcta, Señor. Que la intención de estar en este lugar, Señor, sea correcta. Que no estemos en este lugar solamente para saber, para aprender, sino verdaderamente para ser llevados a creer, Padre. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Pues bueno, solamente vamos a recapitular, ¿verdad?, un poquito de lo que veíamos el domingo, ¿verdad? Y saben, hermanos, ha sido muy confrontante todo esto que Dios nos ha estado hablando. Sé que es Dios hablándonos, ¿verdad?, a través de su palabra. Sé que hoy de verdad Dios nos está hablando y saben, hermanos, Dios no le está hablando a los de afuera, Dios le está hablando a la iglesia, ¿sí? Lo que Dios desea es que el hombre verdaderamente pueda reaccionar. Me acordaba de que ciertamente, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, a Lázaro, ¿verdad? Como es que cuando Jesús va y lo resucita, hermanos, esto es tremendo, ¿verdad? Cuando Lázaro va y le habla por medio de la palabra, Lázaro reacciona, ¿verdad? Que nosotros de verdad en este tiempo seamos llevados, ¿verdad?, a reaccionar. Yo estaba analizando, ¿verdad?, que ciertamente por causa de no entender correctamente el Evangelio, por causa de que el hombre todavía no entiende su diseño original en la manera en que Dios lo creó, ¿verdad? Todo el tiempo la imagen de Dios, porque es el propósito de Satanás, ¿verdad?, distorsionar la imagen de Dios en el hombre, ¿sí? ¿Saben? En el Evangelio, hermanos, está todo, ¿sí? Dentro del Evangelio, hermanos, nosotros tenemos que conocer correctamente el Evangelio, tenemos que conocer correctamente el pacto, ¿verdad? Y saben, hermanos, no hay otra manera en que nosotros podamos conocer el Evangelio, podamos conocer el pacto, si no es verdad a través de su palabra, si no es yendo, ¿verdad?, a la palabra. Y sé que este tiempo, hermanos, es gracia, este tiempo de verdad, es que el poder estar aquí reunidos, el poder escuchar la voz de Dios, hermanos, no viene, ¿verdad?, de algo de nosotros, sino es Dios, ¿verdad? Es Dios el que pone en nosotros el deseo del querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, que
ciertamente todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Son promesas, ¿sí? Son promesas del Mesías que un día iba a venir, ¿verdad? Le decía que el hombre no entiende cuál es su problema. El hombre piensa que tiene muchos problemas, pero el hombre solamente tiene un problema y Dios le dio solamente una respuesta, Dios le dio una solución, ¿verdad? Entonces, hermanos, me acordaba, ¿verdad?, que ciertamente todo lo que el pastor ha venido hablando, ¿verdad?, ciertamente que todo lo que no es evangelio, o sea, todo lo que no me lleva a encontrarme con Dios, no es evangelio, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer correctamente, ¿verdad?, correctamente el evangelio, correctamente el pacto, ¿verdad? Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento es la promesa del Mesías, ¿verdad?, que había de venir. Todo el Antiguo Testamento es eso, ¿verdad? Son promesas, promesas. Y solamente esas promesas eran la sombra, ¿sí? Eran las sombras de lo que un día verdaderamente el Mesías, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo, un día Él iba a venir a cumplir todas esas promesas en la cual Dios nos dio en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero ¿por qué Dios nos dio todas, o sea, muchas promesas, ¿verdad? Dice que son más de 300 profecías, más de 300 que ciertamente un día el Mesías iba a venir. Hermanos, son más de 8,000 promesas que Dios le dio al hombre, ¿verdad? Para que el hombre esperara esa promesa, ¿verdad? Entonces, el hombre, o sea, ¿por qué Dios nos da estas promesas? ¿Por qué Dios da la promesa de que un día el Mesías iba a venir? Porque el hombre, ¿verdad? Sabemos que cayó en un problema, ¿sí? El hombre cuando estaba con Dios, porque cuando estaba en su diseño original, cuando estaba en su principio, ¿verdad? El hombre lo tenía todo, el hombre era feliz, el hombre no conocía el dolor, el hombre no conocía el problema, el hombre no conocía, o sea, no había experimentado nada de eso, ¿sí? Porque el hombre no tenía problema, el hombre estaba completo, estaba en la plenitud que es Cristo, ¿verdad? Estaba en la plenitud de Dios, porque verdaderamente estaba en Dios, ¿sí? Pero por causa del problema fundamental es que Dios nos da una promesa, ¿sí? Nos da una promesa de que un día el Mesías iba a venir. Y saben, hermanos, eso es lo que todavía el hombre no entiende, ¿sí? Es lo que todavía no, o sea, yo vengo analizando mucho, ¿verdad? A través, ¿qué es el pecado, verdad? O qué es lo que Dios ve como pecado. Y todavía el hombre no entiende correctamente qué es pecado, porque todavía lo ve que el pecado es ético, moral, social, ¿verdad? Que es faltar. Pero hermanos, ¿sí? El pecado verdaderamente en la cual, o el problema en la cual cayó el hombre, de verdad es grave, ¿sí? Es grave, es por esa razón que Dios nos da la promesa de que un día el Mesías iba a venir, ¿sí? Entonces el hombre cayó en un problema fundamental que estamos viendo, ¿verdad? Que es Satanás, el pecado y la separación. Y saben, le digo, yo vengo analizando esto, ¿verdad? Pero ciertamente Dios, ¿verdad? En su infinita gracia y misericordia, ¿sí? Nos da promesas, como les decía. Y la promesa, ¿verdad? Lo que viene en Génesis 3:15, lo que iba a venir a solucionar, ¿verdad? Que es el problema de Satanás. En Génesis 3:15, ¿verdad? Vemos que Dios nos da el protoevangelio, ¿verdad? Que ciertamente un día el Mesías iba a venir, lo que veíamos en Génesis 3:15, aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Verdaderamente ese Mesías iba a venir a destruir a Satanás. Por eso es que Dios nos da la promesa, ¿verdad? De la simiente de la mujer. Eso de verdad, eso sucedió, esa promesa ya fue cumplida, ¿sí? Pero saben, hermanos, les decía que aún el pecado, les digo, porque está la otra promesa, ¿verdad? Que es la sangre, que veíamos en Génesis 3:21, ¿verdad? Donde ciertamente el hombre cae, el hombre peca, ¿sí? Y saben, hermanos, ¿verdad? Que dice la palabra que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? El hombre tenía que morir, pero saben, hermanos, Dios no mató al hombre, ¿sí? Es ahí donde vemos, ¿verdad? Que el inocente verdaderamente murió por el culpable, ¿verdad? Entonces, saben, hermanos, el hombre todavía no se da cuenta en su condición, ¿sí? De verdad no entiende todavía qué es pecado, no entiende de verdad que eso es tan grave, ¿sí? Porque le digo, todavía no, el hombre no entiende que es pecado, ¿sí? Y saben, hermanos, verdaderamente el pecado en el cual Dios nos está hablando, ¿sí? ¿Cuál es ese pecado, hermanos? Que Dios llevó a sacrificar a su Hijo, ¿sí?
O sea, ¿cuál es eso? De verdad que un día Dios tuvo que sentenciar a su propio hijo. Nadie, ¿verdad? Nadie en esta tierra sería capaz de matar a un hijo, ¿verdad? Para que otro se salve, ¿verdad? O para que otro no muera. O sea, nadie, hermanos, nadie, ¿sí? Pero saben, hermanos, ciertamente, les digo, yo vengo analizando mucho este punto de verdad, porque ciertamente aún el hombre no le resplandece el evangelio, ¿sí? ¿Verdad? Todavía les digo que tiene el pecado como algo superficial. Hermanos, de verdad el pecado es grave, pero saben, nosotros necesitamos profundizar en esto. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Verdad? Escuchábamos el domingo, ¿sí? Porque ciertamente el hombre, ¿verdad? El hombre que cayó en un pecado, el hombre porque por causa del pecado se separó de Dios, es alguien maldito, ¿verdad? Ese hombre verdaderamente es alguien maldito, ¿sí? Entonces, hermanos, el pecado nos hace que el hombre de verdad sea maldito, ¿sí? Yo analizaba porque ciertamente, hermanos, Dios nos da la promesa, ¿sí? De que solamente a través de la sangre es donde Dios iba a venir a solucionar el pecado, ¿verdad? Que el hombre había ocasionado. Y saben, y vamos a leer Génesis 4, ¿verdad? Lo que veíamos el domingo, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 6:4. Porque el domingo veíamos, ¿verdad? Que a través de la vida del pastor nos daban 3 ejemplos, ¿verdad? 3 ejemplos que veíamos, ¿verdad? Acerca de, ¿sí? Acerca de ciertamente quién es el que tenía el pacto, ¿verdad? Génesis. Y el primer ejemplo, ¿verdad? Que veíamos en Génesis 4 es acerca de Caín y Abel, ¿verdad? Vamos a leer desde el 1, dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dio por voluntad, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Aquí ciertamente, ¿verdad? Este es el primer ejemplo, ¿verdad? Que veíamos de aquel que tenía el pacto, ¿verdad? Por eso es que nosotros hoy en día tenemos que conocer correctamente qué es el pacto, ¿verdad? Porque todavía el pacto está como que distorsionado, todavía no se logra entender, ¿verdad? Y todavía el hombre tiene el pacto bajo su propio criterio, bajo su propio estándar, ¿sí? Y piensa que lo puede hacer a su manera y piensa verdaderamente que, sí, eso, ¿verdad? Que puede vivir bajo su propio criterio, ¿sí? Y dice aquí el versículo 4, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos, ¿verdad? Le digo que ciertamente este ejemplo, ¿verdad? Lo teníamos distorsionado porque anteriormente yo pensaba, yo decía, pero, o sea, si Caín, ¿verdad? Le llevó, yo me imaginaba, ¿verdad? Que Caín a lo mejor le llevó de su cosecha, pero tal vez de lo más feo, de lo que no le gustaba. Eso era lo que yo pensaba, ¿verdad? Pero no, ciertamente Caín también le llevó de lo mejor, ¿verdad? De lo mejor que tenía. El punto era, ¿verdad? Es que no era en la manera en que Dios se lo había dado. O sea, no era, o sea, porque no tenía el pacto, ¿sí? Y no es que sus padres no le hayan dado el pacto porque sí se lo dieron. El punto es en la manera en que uno recibe el pacto, ¿verdad? Y vemos que Abel, ¿sí? Que Abel verdaderamente tenía el pacto. Abel verdaderamente obedeció, ¿verdad? Al pacto, ¿sí? Eso lo llevó, ¿verdad? Eso lo llevó a que él hiciera un sacrificio, ¿verdad? Porque dice que llevó
de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. Aparte de eso, hermanos, no, o sea, cuando alguien tenía el pacto, ¿sí? Cuando alguien verdaderamente obedecía al pacto, ese pacto de verdad no tenía, o sea, no se hacía o no se obedecía a la manera de uno, sino de la manera en que Dios lo había determinado, ¿sí? Por eso ya Dios nos dio un estándar de qué es el pacto, ¿verdad? Él ya nos dio un estándar y sobre ese estándar, hermanos, nadie puede salirse, ¿sí? Todos de verdad tenemos que obedecer al pacto correctamente. Por eso tenemos que tener el pacto correcto, ¿sí? Incluso desde el Evangelio, cuando nosotros creemos en el Evangelio correctamente, hermanos, no nos vamos a desviar, no vamos a creer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Sino vamos a creer en la manera en que Dios nos dio, ¿verdad? Como Evangelio. Porque ahí es aquí donde debemos de permanecer, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Veíamos que no era traer cualquier animalito, o sea, de lo que como uno quisiera, no. Este animalito, ¿verdad? Tenía que ser de un año, ¿sí? Sin mancha, sin tal, o sea, verdaderamente perfecto, ¿verdad? Un animalito que no tenía que tener ningún defecto, ¿verdad? Así tenía que ser. Así tenía que traer ese animal para poderlo sacrificar. Entonces, ¿verdad? Es ahí donde veíamos que Dios aceptaba, ¿verdad? Aceptaba la ofrenda, aceptaba el sacrificio, porque a Él le agradaba que se hicieran las cosas, ¿verdad? Que el hombre obedeciera en la manera en que Dios lo había determinado, ¿sí? No se podía hacer de otra manera. Y saben, hermanos, de verdad que cuando me doy cuenta desde Génesis 3:21, donde Dios no mató al hombre, que Dios verdaderamente tuvo que sacrificar a un animal, que ese animalito, o sea, la sangre de ese animal rociada en el hombre era lo que cubría, ¿verdad? Lo que cubrió su desnudez, lo que cubrió el pecado, solamente lo cubrió, ¿verdad? Pero saben, hermanos, es ahí por causa de la sangre, por causa del derramamiento, por causa del sacrificio, es que el hombre no pereció, es que el hombre no murió, ¿sí? Y de verdad, hermanos, que Dios nos dé la gracia de verdaderamente de profundizar dentro del Evangelio, de profundizar de verdad en el pacto, hermanos, ¿sí? Después, ¿verdad? Que veíamos también en Génesis 6, ¿verdad? El otro ejemplo, ¿sí? Y aquí estábamos, aquí hablaba, ¿verdad? Acerca de Noé, ¿verdad? Y aquí el encabezado ese Génesis 6:9 dice: Noé construye el arca, ¿verdad? Ciertamente Noé también tenía el pacto, y saben, hermanos, por causa de que Noé tenía el pacto, ciertamente obedeció, ¿verdad? El poder conocer correctamente el pacto nos va a llevar a obedecer, ¿sí? Entonces, hermanos, no hay otra manera, de verdad, no hay otra manera en que el pecado se ha quitado, que el pecado se ha cubierto, ¿verdad? Lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, si no es a través del derramamiento de sangre, si no es a través del sacrificio, ¿verdad? Dice, y estas son las generaciones de Noé varón justo, ¿sí? Les decía anteriormente, veíamos como justo alguien que no roba, ¿verdad? Porque vemos que, ¿verdad? Alguien que tiene tienda, ¿verdad? Dice que tiene que llevar, o sea, su peso, o sea, el peso que tiene que es, ¿verdad? Y yo pensaba que ese era un hombre justo, porque no le quitaba, porque le ponía, ¿verdad? Porque le ponía tal lo que es el kilo, ¿verdad? Eso era lo que yo pensaba anteriormente, ¿sí? Pero saben, hermanos, de verdad, alguien, o sea, ¿a quién Dios ve como justo? ¿Sí? ¿Verdad? Que alguien justo es alguien que tiene el pacto, alguien que es justo es alguien que obedece al pacto, ¿verdad? Eso, o sea, es que le digo, de verdad, el hombre va y lee la Biblia, el hombre va, ¿verdad? Y todo lo lleva a su criterio, y todo lo lleva, o sea, lo quiere razonar, lo quiere comprender, y saca lo que más, ¿verdad? Lo que le entendió es lo que va a hablar, ¿sí? Pero saben, hermanos, de verdad ya Dios, a través de su palabra, Dios nos está, de verdad, revelando verdaderamente, ¿sí? Se está revelando en nuestras vidas de una manera de verdad que quizás no lográbamos comprender.
comprender, porque es algo que el hombre no lo comprende, ¿sí? Que solamente el hombre espiritual es aquel que va a entender todas las cosas, ¿verdad?, que vienen de Dios, ¿sí? Porque es el Espíritu de Dios en el hombre el que comprende todo lo de Dios, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo. Si estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, era perfecto, ¿verdad? Dice la palabra, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, ¿sí? Y le decía, de verdad esto es algo que ciertamente Dios nos ha venido hablando, hermanos. Le decía, la palabra estaba distorsionada, el hombre le quita, el hombre de verdad le pone, ¿sí? Pero saben, hermanos, esto es lo que Dios le llama justo, ¿sí? Aquel que obedece al pacto, ¿sí? Y ciertamente, hermanos, de verdad, vuelvo a repetir, no hay de otra manera, ¿sí? No hay de otra manera en que el hombre puede estar con Dios, o que el hombre pueda caminar con Dios, o Dios que camine con el hombre, ¿verdad? Si no es a través de obedecer al pacto, si no es a través, ¿verdad?, del sacrificio, porque les digo, es a la manera de Dios y no es a la manera nuestra, y no es a la manera del hombre, sino es a la manera de Dios. Por eso, de verdad, que Dios nos dé, de verdad, la gracia de poder entender correctamente, ¿verdad?, cuál es el estándar que ya Dios nos ha dado, ¿verdad? Ese es el segundo ejemplo, ¿verdad? Pero también vemos, ¿sí? Por eso, hermanos, ciertamente, cuando el hombre, ¿verdad?, está dentro del pacto, hermanos, el hombre tiene vida, el hombre, por eso es que Dios le dio su pacto, ¿verdad? Porque es ahí donde el hombre solamente puede tener vida, ¿sí? Porque fuera del pacto, hermanos, el hombre está muerto, ¿verdad? El hombre solamente tiene vida cuando está dentro. El hombre tiene vida verdaderamente cuando va a Dios. El hombre, ¿sí?, está muerto, pero cuando escucha la voz de Dios, cuando va hacia Él, hermanos, es ahí donde el hombre recibe vida, ¿sí? No hay de otra manera. Fuera del pacto, el hombre está muerto, ¿sí? Necesitamos de verdad estar dentro del pacto para poder tener vida, ¿sí? Entonces, hermanos, ciertamente, ¿verdad?, el presentar el sacrificio delante de Dios es ser justo, ¿verdad? Eso es lo que leímos, ¿verdad? Eso es lo que hace que el hombre sea justo delante de Dios cuando le obedece, cuando hace sacrificio. No hay de otra manera, ¿sí? El no hacer sacrificio, hermanos, es ser injusto, ¿sí? Es ser injusto delante de Dios. Por medio del pacto, hermanos, ciertamente Dios, ¿verdad?, camina con nosotros, camina conmigo, camina con cada uno de ustedes, ¿sí? Pero es solamente es dentro del pacto, ¿sí? Es dentro del pacto, hermanos. Vamos a leer Génesis 12, ¿verdad? El otro ejemplo que el pastor nos daba, ¿verdad?, el domingo, Génesis 12. Vamos a leerlo desde el 1. Aquí, ¿verdad?, vemos que Dios llama, ¿verdad?, a Abraham. Algo que a mí me sorprendía es que ciertamente, ¿verdad?, que sabemos que Abraham, ¿verdad?, o sea, ¿dónde era su tierra?, ¿verdad? Dice que él era de Ur, de los caldeos, ¿verdad?, de un lugar donde fabricaban ídolos, ¿verdad? Y saben, me acordaba de que en ese lugar ellos ciertamente no conocían el evangelio, no conocían el pacto, ¿verdad? Y saben, ellos dependiendo a su necesidad, porque recordemos, ¿verdad?, cuando el hombre está fuera o separado de Dios, ¿verdad?, o está fuera del pacto, el hombre experimenta todo tipo de dolor, necesidades, ¿verdad? Entonces ahí, es una fábrica de ídolos y ciertamente dependiendo a su necesidad, ¿verdad? Pero saben, hermanos, Dios, ciertamente Abraham, ¿verdad?, no venía del linaje, ¿verdad?, o de la promesa, pero ¿cómo es que Dios, de verdad, Dios en su infinita misericordia decide llamarlo, ¿verdad? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Algo que a mí me sorprendía, ¿cómo es que Abraham, hermanos, no conociendo a Dios, ¿sí?, escuchó correctamente la voz de Dios? ¿Y qué fue lo que sucedió cuando escuchó correctamente? Le obedeció, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió en Abraham,
¿sí? A pesar de que Abraham no conocía a Dios, pero él escuchó su voz, él escuchó correctamente y lo que hizo, obedeció. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Aquí está el punto, hermanos, donde le decía, ¿verdad? Dios nos da un estándar, ¿verdad? Un estándar acerca del evangelio, acerca del pacto, o sea, verdaderamente, ¿sí? Dios ya nos dio un estándar, Dios nos dio, un estándar, ¿sí? Y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, ¿sí? Pero saben, hermanos, cómo es que aún el hombre, ¿verdad? En su buena intención de obedecer a Dios, porque ciertamente, hermanos, el hombre, ¿sí? El hombre intenta obedecer a Dios, ¿verdad? El hombre quiere obedecer a Dios, pero fuera del pacto, separado de Dios, ¿sí? Hermanos, recordemos que el hombre solamente puede obedecer cuando está dentro del pacto. Fuera del pacto, hermanos, es imposible que el hombre pueda creer. ¿Por qué? Porque recordemos que por causa del pecado, el hombre, ¿verdad? El hombre verdaderamente, quedó incapacitado de poder hacer algo para agradar a Dios, ¿sí? El hombre no puede hacer nada por sí solo. Pero cuando está dentro del pacto, es aquí donde el hombre puede obedecer a Dios, puede creerle a Dios, puede conocer a Dios, y no hay de otra manera, ¿sí? Pero el hombre quiere conocer a Dios, quiere agradarle a Dios, quiere obedecer a Dios separado de Dios o fuera del pacto. Es ahí donde el hombre quiere hacer muchas cosas, ¿sí? Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Le dijo específicamente, le dijo claramente cómo lo tenía que hacer, ¿sí? Pero les digo, el hombre, si no entiende correctamente el estándar que Dios le da, le pone o le quita, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Abraham aquí? ¿Verdad? Así como nosotros, medio obedece, ¿verdad? Medio obedece, medio hace, ¿sí? Así es el hombre, lo quiere hacer a su manera, lo quiere hacer en sus fuerzas. Pero saben, sé que es Dios el que nos ha estado hablando de esta manera, ¿verdad? Y escuchábamos el domingo, ¿verdad? Que ciertamente Lot, ¿verdad? Es ciertamente ejemplo ciertamente de problemas, ¿verdad? Porque es lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué es lo que le ocasionó Lot a Abraham? Problemas, ¿verdad? Era lo que le trajo a Abraham, ¿sí? Y saben, hermanos, antes a mí esto me sorprende y todavía no lo entendía, pero sé que Dios es el que nos va hablando, sé que Dios nos va revelando su palabra, sé de verdad que Dios desea que nosotros le podamos conocer correctamente, que nosotros verdaderamente nos podamos encontrar con Dios, ¿verdad? Y ciertamente antes, hermanos, verdaderamente de darle el pacto, Dios, ¿verdad? Justificó a Abraham, ¿verdad? Y esto es tremendo, hermanos, solamente Dios lo puede hacer, ¿sí? Entonces, el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, ¿sí? Y se pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, ¿sí? Recordemos, ¿verdad? Que ciertamente Abraham también tenía el pacto, ¿verdad? Era por esa razón es que Abraham, ¿verdad? Edificaba altar a Jehová. Abraham hacía sacrificios porque Abraham, ¿verdad? Sabía que de la única manera en que Dios podía estar con Abraham, ¿verdad? Es obedeciéndole, es a través del sacrificio, ¿sí?
¿Verdad que veíamos que ciertamente en el principio cuando Dios le da el pacto a Adán, ¿sí? Ese pacto tenía que ver con no comas, ¿sí? Ese pacto tenía que ver, o sea, Adán tenía que obedecer al pacto. ¿Verdad que no es difícil? No es difícil de obedecerla, ¿verdad? Pero saben, hermanos, hoy en día, hermanos, el pacto renovado, el pacto que tiene que ver con el Mesías, hoy en día nosotros, o para el hombre, es que crea que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Lo que leemos en Juan 20, 30 y 31, ¿verdad? Todo el libro, toda la Biblia, ¿verdad? Que fue inspirada por Dios, todo lo que está escrito es para llevarnos a creer que Jesús es el Cristo. Ese es el pacto que Dios nos ha dado a nosotros, que creamos y que verdaderamente vivamos creyendo, ¿verdad? Hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva, que Jesús verdaderamente es el Cristo, ¿sí? Ese es el pacto que Dios nos ha dado, y en la única manera en que Dios pueda estar con el hombre o pueda estar con nosotros o caminar con nosotros es que creamos verdaderamente que Jesús es el Cristo. No hay de otra manera, hermanos, ¿sí? Por eso le decía, vengo analizando este punto de verdad, y podemos estar 1 año, 10 años, de verdad, 15 años congregándonos, ¿sí? Pero si nosotros no creemos a la manera que Dios nos ha dado, al estándar que Dios nos ha dado, de verdad el hombre puede decir que Dios está con él por lo que tiene, ¿sí? He escuchado de verdad a personas donde dicen, Dios está conmigo porque mira la casa que tengo, porque mira todo lo que he logrado, Dios está conmigo, ¿sí? Porque ese es su estándar. Y los que no tienen nada, no, pues Dios no está contigo porque mira cómo vives, mira cómo estás. Pero no es así, hermanos, ¿sí? Abraham de verdad le creyó a Dios. Por eso, ¿verdad? Sabemos que Abraham se llama, ¿verdad? O le dicen el padre de la fe. Esto es lo que a mí me sorprende, cómo es que él fue el primero en creerle a Dios. ¿Verdad? Que Adán lo tenía todo para poder creerle a Dios, pero Adán no le creyó a Dios, ¿sí? Pero este Abraham, que no conocía a Dios, ¿sí? Le creyó a Dios, y por causa de creerle, le obedeció, y por causa de que creía en Dios, hacía sacrificio, porque sabía que solamente de esa manera, ¿verdad? Es como Dios podía estar con él, es como Dios podía caminar con él, ¿verdad? Y es ahí donde el hombre, ¿sí? Es solucionado su pecado a través del derramamiento de la sangre, ¿sí? Y hermanos, de verdad esto es de verdad misericordia de Dios, ¿sí? De verdad que Dios nos permita, ¿verdad? Verdaderamente creerle, porque la evidencia de la fe de Abraham, ¿verdad? Era hacer el sacrificio, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿cuál es la evidencia de nosotros, en nosotros que tenemos el pacto o que le creemos a Dios? Es que ciertamente nosotros creamos, ¿verdad? Que nosotros podamos creer verdaderamente que Jesús es el Cristo. Ese es el pacto que Dios nos ha dado. Y no se trata de hacer, hermanos, ¿sí? De verdad no se trata, yo les decía, ¿verdad? Que ciertamente el hombre quiere hacer muchas cosas para agradarle a Dios. El hombre quiere hacer muchas cosas para estar dentro del pacto, ¿sí? Pero saben, hermanos, en su intento siempre falla, ¿sí? Siempre falla, el hombre siempre falla. Pero saben, hermanos, el único que nunca, ¿sí? Que nunca falla de verdad es Dios, ¿sí? De verdad que a través de la predicación del Evangelio nosotros podamos encontrarnos con Dios. Este tiempo es para eso, hermanos, para encontrarnos con Dios, para conocer a Dios, para conocerle correctamente, y que la imagen de Dios ya no esté distorsionada en el hombre, ¿sí? Porque ese es el propósito de Satanás. A Satanás no le importa si nos congregamos, a Satanás no le interesa si leemos y podemos leer muchos capítulos de la Biblia. A Satanás eso no le interesa, ¿sí? Pero Satanás lo que está atacando es al pacto, es a la fe del hombre, ¿sí? Y hermanos, esto es de verdad, esto es tan profundo, de verdad, profundicemos dentro del Evangelio, que Dios nos dé la gracia de profundizar. Eso es lo que le falta a la iglesia, eso es lo que le falta al hombre. El hombre ya tiene un conocimiento, el hombre ya sabe que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Porque ya se le predicó, porque ya se le anunció. Pero saben, hermanos,
todo el tiempo esto Dios nos tiene que estar notificando para llevarnos a creer. Este tiempo, hermanos, ¿para qué es esto? Es para llevarnos a creer, ¿verdad? Para verdaderamente tener una fe y una fe genuina, ¿sí? De verdad, hermanos, que Dios nos dé la gracia de permanecer hasta el final, ¿sí? Y esto es de verdad tan profundo, pero hermanos, ¿sí? De verdad que a través de la predicación del Evangelio es donde el hombre está siendo regenerado, ¿verdad? El hombre está siendo recreado a través de la predicación del Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque a Dios así le plació que a través de la locura de la predicación del Evangelio el hombre sea salvo, el hombre permanezca o vuelva, ¿verdad?, en su diseño original, y que el hombre verdaderamente, ¿verdad?, esté dentro del pacto, ¿sí? Y eso solamente a Dios le plació hacerlo de esa manera, ¿sí? De verdad, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, hermanos, de verdad debemos de pedirle a Dios que Él nos permita creerle, ¿sí? ¿Verdad que la palabra dice, aquel que oye mi voz, ¿verdad? Dice que las ovejas oyen la voz del buen pastor, ¿sí? Y dice que si la escuchan correctamente, la siguen, ¿sí? La siguen. Pero saben, hermanos, ciertamente cuando el Evangelio se nos es predicado, hermanos, de verdad que el hombre que está separado de Dios, el hombre vive en desorden, en vacíos y en tinieblas, ¿verdad? Pero por causa de la predicación del Evangelio, todas esas cosas son disipadas, ¿verdad? ¿Sí? Porque ese es el propósito de Dios, en que cada día nosotros nos podamos encontrar con Dios, que cada día nosotros podamos conocer a Dios, ¿sí? Y saben, hermanos, ¿cuál es la evidencia de que el Evangelio ha llegado a mi vida? ¿Sí? Eso lo escuchábamos el domingo, y de verdad esto es una realidad para aquel que ya tiene el Evangelio, ¿verdad? De que el problema ya no es problema, ¿sí? De verdad, que Dios verdaderamente nos lleve a vivir el Evangelio, no saberlo, ¿sí? No razonarlo, no tenerlo como una información, ¿sí? Verdaderamente creerlo, verdaderamente vivirlo, hermanos, ¿sí? Vivirlo de verdad, poderlo experimentar. Que Dios de verdad nos dé la gracia de poderlo experimentar cada día de nuestras vidas, como les decía, hasta que Cristo venga o hasta que muramos, que nosotros verdaderamente permanezcamos dentro del Evangelio, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros de verdad, nosotros no hicimos nada, ¿verdad?, para que el pecado sea quitado de nosotros, porque ciertamente cuando Cristo vino, ¿verdad?, a la tierra, cuando vino a cumplir todas las promesas que ya Dios nos había dado, Él no vino a cubrir el pecado, Él vino a quitar el pecado, Él vino a ponerle fin del pecado en el hombre, ¿sí? De verdad, que nosotros podamos creer esto, que a través de la cruz y la resurrección ya todo fue hecho. Juan 19:30, ¿verdad? Consumado es. Que nosotros vivamos ahí, hermanos, ¿sí? De verdad. Y pues bueno, eso es